Atención, atención. Así cayó el gato, líder de sicarios de la familia michoacana en Puebla, un asqueroso mugroso que Harfuch tenía en la mira. Omar García Harfuch cerró el cerco sobre el hombre más peligroso que operaba en Puebla, el jefe de sicarios que disfrazaba a sus hombres de músicos para ejecutar en pleno mercado público, que presumía rifles y fajos de billetes en sus redes sociales como si fuera intocable y que en este momento no imaginaba que la trampa ya estaba cerrada desde semanas antes de que los policías le marcaran el alto. Su nombre en los archivos federales, José Carlos N. Su nombre en las calles de Puebla, El Gato. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Esos uniformes de mariachi no eran un disfraz improvisado, eran los colores exactos de una agrupación real, el mariachi Xonaca, y la orden de conseguirlos vino directamente del Gato 21 días antes del ataque al mercado Morelos. Una compra que pareció invisible, una compra que en realidad encendió una alerta en los sistemas de inteligencia federal que llevan directo a la Secretaría de Seguridad de Harfuch. ¿Cómo detectaron esa compra? Porque ese detalle específico derrumbó a un hombre que creyó ser invisible durante años. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y este video te va a dar la respuesta completa. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Para entender por qué la caída del Gato importa, necesitas entender quién era este hombre antes de que Harfuch pusiera su nombre en la lista de objetivos prioritarios. José Carlos N., 27 años, originario de Tamaulipas, tierra de sicarios formados en las escuelas más violentas del crimen organizado mexicano. No llegó a Puebla de vacaciones, llegó con una misión: expandir la presencia de la familia michoacana en territorio poblano, construir una red de cobro de piso y establecer el control territorial que el grupo necesitaba para operar el narcomenudeo en una de las ciudades más pobladas del centro del país. Antes de Puebla, operó en Hidalgo, antes de Hidalgo en Tamaulipas. Cada estado, una escuela diferente de violencia, cada plaza un escalón más arriba en la estructura del grupo. En Puebla encontró su territorio, el mercado Morelos, ese laberinto de puestos, pasillos y negocios en el corazón de la ciudad, se convirtió en su zona de operaciones, calles angostas donde las cámaras tienen ángulos muertos, comerciantes que prefieren pagar que denunciar, un ecosistema perfecto para el cobro de derecho de piso y para desaparecer entre la multitud después de un ataque. Y el Gato lo sabía, por eso operaba con una arrogancia que solo tienen los hombres que llevan demasiado tiempo sintiéndose intocables. La misma arrogancia que lo llevaba a publicar en sus redes sociales, con su cara, con su nombre, con las siglas del grupo, fotografías de rifles, de cargadores, de fajos de billetes sobre mesas de madera. No se escondía, se exhibía, porque en su cabeza nadie iba a atreverse. Esa arrogancia fue su primer error, pero no el que lo destruyó. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Los analistas de inteligencia de Harfuch no solo monitoreaban sus redes, estaban construyendo un mapa completo de su red de operaciones, sus contactos, sus rutas, sus métodos. Y en ese mapa había 3 puntos de quiebre que el Gato nunca vio venir. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Hay una verdad sobre los criminales que duran años sin caer. No son invencibles, son cuidadosos. Y el día que dejan de serlo, el día que la arrogancia reemplaza al cálculo, es el día que Harfuch está esperando. El Gato cometió 3 errores. Ninguno pareció un error en el momento en que lo tomó. Los 3 juntos construyeron la trampa perfecta. El primero ocurrió 21 días antes del operativo. La familia michoacana necesitaba un golpe de demostración en Puebla. Un mensaje para los grupos rivales y para los comerciantes del mercado Morelos, que todavía dudaban en pagar el derecho de piso. El Gato diseñó la operación con precisión. Sus hombres llegarían disfrazados de mariachis. Nadie sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Para que el disfraz funcionara necesitaba uniformes reales, no copias baratas. Ordenó conseguir los colores exactos del mariachi Xonaca, una agrupación conocida en la zona. La compra se hizo en efectivo en una tienda de artículos musicales
musicales en la colonia Xonaca, sin tarjeta, sin nombre registrado, pareció perfecta. Lo que el gato no sabía era que el teléfono que usó su halcón para coordinar la entrega llevaba semanas intervenido por la unidad de inteligencia financiera, vinculado a una investigación paralela que venía desde Hidalgo. La compra de 3 uniformes de mariachi en efectivo coordinada desde ese número disparó una alerta de patrón en el sistema federal. Un analista en Ciudad de México puso una bandera en el archivo. Esa bandera llegó al escritorio de Harfuch esa misma tarde. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió 4 días antes de que los policías le marcaran el alto. El 19 de abril, los hombres del gato ejecutaron el plan en el mercado Morelos. La camioneta con el rótulo del mariachi Xonaca llegó. Los disparos sonaron en pleno mercado. 2 personas heridas, una tercera secuestrada y abandonada horas después en otra colonia. El mensaje estaba enviado, pero las detenciones que siguieron, casi 25 arrestos en los alrededores del mercado, en las semanas anteriores, le habían quitado vehículos, halcones y rutas a el gato. Necesitaba moverse rápido y sin rastro. Activó su red de robo de autos en el Parque Industrial 2000, zona que conocía bien, territorio que consideraba propio. Rotación de vehículos cada 48 horas, sin unidades registradas a su nombre. Pareció inteligente. Lo que no calculó fue que el patrón de robos vehiculares en ese cuadrante específico llevaba meses mapeado por el C5 de Cuautlancingo. Cada placa robada en esa zona entraba automáticamente al sistema de alerta temprana con reconocimiento en tiempo real. Cada vehículo que él creía invisible ya tenía una bandera roja en los servidores del centro de monitoreo. El tercer error fue el que cerró el cerco y lo cometió la mañana de su captura. Las detenciones recientes lo habían puesto paranoico. Desconfiaba de sus propios operadores. Decidió que ese día se movería él mismo, sin avisar a nadie, sin escolta visible, sin comunicar su ruta. En su cabeza, la invisibilidad venía de actuar solo y en silencio. Tomó el vehículo que su red había conseguido días antes y se dirigió al Parque Industrial 2000 para supervisar una entrega en persona. Esa decisión lo puso físicamente dentro del cuadrante donde las cámaras del C5 ya tenían identificada la unidad. A las 9:47 de la mañana del jueves, el sistema cruzó automáticamente la placa con el reporte de robo activo. La alerta llegó a los elementos municipales en segundos y esos elementos ya tenían instrucciones específicas: detener al conductor, sin importar lo que dijera. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa mañana Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Lo que el gato no vio, lo que nadie en la calle vio, era que el operativo no comenzó cuando los policías municipales le marcaron el alto. Comenzó horas antes, en silencio. A las 6:15 de la mañana del jueves, el dron de vigilancia del C5 de Cuautlancingo despegó sobre el Parque Industrial 2000, sin luces, sin sonido perceptible desde el suelo. Llevaba 42 minutos sobrevolando el perímetro cuando los primeros movimientos en la zona activaron el protocolo de seguimiento. La cámara térmica del aparato distinguía siluetas a través de las paredes de lámina de las bodegas colindantes, cuerpos que se movían cuando el resto del parque industrial todavía dormía. En el centro de comando del C5 en Cuautlancingo, 3 analistas monitoreaban las pantallas en tiempo real. Frente a ellos, el mapa del cuadrante con cada vehículo reportado como robado activo en los últimos 7 días. La instrucción que tenían era precisa: cualquier unidad con placa en el sistema que se detectara en movimiento dentro de ese perímetro generaba alerta inmediata al coordinador de turno, quien tenía línea directa con el enlace de inteligencia federal. Ese enlace, un elemento de la Secretaría de Seguridad de Harfuch, destacado en Puebla desde la segunda semana de abril, ya había recibido el expediente completo del gato 48 horas antes. Fotografías de inteligencia, número de teléfono intervenido, registro de los uniformes del mariachi Xonaca, patrón de movimientos en el parque industrial, todo en una carpeta que el propio Harfuch había revisado personalmente antes de que saliera de Ciudad de México.
Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿por qué el gato seguía moviéndose en la misma zona después de semanas de detenciones? La respuesta está en la psicología del poder territorial. Para un jefe de sicarios, abandonar su zona de operaciones equivale a reconocer que tiene miedo, y el miedo en esa estructura es una sentencia de muerte antes de que llegue la policía. Entonces siguió ahí, convencido de que era el depredador, sin saber que llevaba semanas siendo la presa. A las 9:31 de la mañana, el sistema de reconocimiento de placas del C5 registró la entrada al cuadrante de una camioneta pickup color gris con las placas PPP-47-83. Reporte de robo activo desde 4 días antes en la alcaldía de San Andrés Cholula. La alerta llegó al coordinador de turno en 17 segundos. El coordinador activó el protocolo en 20 segundos más. 2 patrullas municipales que ya operaban en el perímetro recibieron la instrucción por radio en frecuencia encriptada, Canal 7, código de operativo especial, sin sirenas, sin luces de emergencia, aproximación lenta como si fuera una ronda de rutina. La instrucción era clara: no alertar al conductor, no generar movimiento brusco, contener sin detonar. El dron reposicionó su ángulo de cobertura. Las cámaras del C5 giraron hacia el punto de intercepción y en el centro de comando los 3 analistas dejaron de escribir en sus teclados. Todo estaba en silencio, porque el cerco ya estaba completamente cerrado. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. A las 9:47 de la mañana, la primera patrulla municipal se posicionó 40 metros delante de la camioneta gris. La segunda patrulla cerró el ángulo por la retaguardia a 20 metros de distancia, sin señales visibles de operativo, sin formación que delatara el cerco. El elemento al volante de la primera patrulla activó las luces de pare con una sola intermitencia, la señal de alto de rutina que cualquier conductor ve 100 veces al año en Puebla. El gato frenó. Los primeros 4 minutos fueron de contención. El conductor que cualquier policía municipal ve todos los días, tranquilo, con las manos visibles, respondiendo preguntas con la cadencia de alguien que no tiene nada que esconder. José Carlos N. entregó una identificación, dijo su nombre, respondió preguntas sobre su destino con la fluidez de quien ha cruzado retenes decenas de veces. 2 elementos afuera del vehículo, posición de revisión estándar. Nada que delatara lo que venía. Pero mientras el gato hablaba, el elemento de inteligencia federal ya había corrido la placa en el sistema central. La respuesta llegó en 11 segundos. Robo vigente, San Andrés Cholula, 4 días antes. Alerta activa. Y debajo de esa alerta, en el expediente vinculado automáticamente por el sistema, una fotografía de inteligencia. Un rostro, el mismo rostro que estaba sentado al volante. Los siguientes 6 minutos fueron de identificación y cierre. El coordinador de turno del C5 confirmó la identidad por comunicación encriptada con el enlace federal. 2 palabras llegaron por radio al elemento en campo: objetivo confirmado. En ese momento, los 2 policías afuera del vehículo cambiaron su postura, sutil, calculada, las manos más cerca de las cartucheras, los ángulos de cobertura ajustados, sin movimiento brusco. El gato lo sintió antes de verlo. Algo cambió en el aire. La energía de una revisión de rutina se convirtió en algo que él reconocía, porque él mismo lo había ejecutado decenas de veces desde el otro lado. Intentó mantener la calma, preguntó qué pasaba, su voz no tembló. Los hombres entrenados en Tamaulipas no tiemblan fácil, pero sus ojos recorrieron el espejo retrovisor y encontraron la segunda patrulla cerrando el ángulo trasero, y en ese segundo entendió que no había salida. Los últimos 3 minutos fueron de rendición calculada. El gato no era estúpido, sabía que un movimiento en falso dentro de un cerco coordinado no termina en escape, termina en el asfalto. Bajó del vehículo con las manos visibles, siguió las instrucciones sin resistencia física, pero sus ojos, esos ojos que le habían dado el apodo desde joven, barrieron el perímetro 1 vez, 2 veces, buscando el ángulo que no existía. Los elementos municipales lo redujeron contra la carrocería de la camioneta gris. Las esposas cerraron en sus muñecas a las 9:53 de la mañana con 42 segundos, 6 minutos y 42 segundos desde el alto inicial. El jefe de sicarios que había ejecutado
capturado a un chofer frente a una farmacia que había mandado disparar en un mercado lleno de familias, que había presumido rifles en redes sociales con la sonrisa de quien se cree intocable. Estaba esposado contra un vehículo robado en el Parque Industrial Puebla 2000. El reporte llegó al C5 de Cuautlancingo en tiempo real. El enlace federal lo confirmó al coordinador en Ciudad de México. Y desde la Secretaría de Seguridad, la respuesta llegó en una sola línea. Objetivo asegurado. Continúen con protocolo de traslado. 0 bajas federales. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. La camioneta gris todavía estaba tibia cuando los elementos comenzaron la inspección. Lo primero que encontraron fue lo más obvio. Debajo del asiento del conductor, envuelto en una franela negra, un arma corta calibre 9 milímetros con cargador extendido de 17 cartuchos, 15 de ellos todavía adentro. Al lado un segundo cargador de reserva y al lado del segundo cargador, dentro de una bolsa de plástico transparente, algo que detuvo a uno de los elementos por un momento completo antes de continuar con el inventario. Un rosario negro, cuentas de obsidiana, una imagen de la Santa Muerte del tamaño de una moneda de 10 pesos laminada en plástico, con el filo desgastado de quien la carga hace años. El mismo hombre que ejecutó a Octavio, el chofer de aplicación que murió de varios disparos afuera de una farmacia mientras trabajaba su turno nocturno, cargaba devoción en la misma bolsa que su munición de reserva. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. En la guantera, 3 teléfonos celulares, 2 de ellos con las tarjetas SIM removidas, protocolo estándar de operador entrenado para dificultar rastreo. El tercero con la SIM activa y la pantalla sin contraseña. Ese tercero era el error que los analistas de inteligencia llevan semanas esperando, porque un teléfono sin contraseña en manos de un jefe de sicarios es una agenda abierta de contactos, rutas y órdenes. En la caja de la camioneta, bajo una lona gris amarrada con cinta de aislar, 4 radios de comunicación de frecuencia programable, modelo Baofeng V5R, el mismo modelo utilizado por células de la familia michoacana en Hidalgo y Michoacán para comunicaciones encriptadas en operativos. 4 radios significan 4 operadores. 4 operadores significan que el gato no operaba solo esa mañana, significan que había una estructura esperando instrucciones que nunca llegaron. También encontraron efectivo, 47,000 pesos en billetes de 500, organizados en 3 fajos con ligas de hule. No una cantidad que llama la atención en un cajero, sí una cantidad que en el contexto del inventario completo cuenta la historia de un hombre que manejaba operaciones, no solo las ejecutaba, pero lo más valioso no brillaba. Entre los 3 teléfonos, los peritos de inteligencia encontraron algo que no aparece en ningún inventario público, una serie de capturas de pantalla guardadas en el teléfono sin contraseña que mostraban coordenadas, GPS, horarios de movimiento y nombres en clave correspondientes a rutas de distribución entre Puebla, Hidalgo y la zona conurbada de Pachuca. Rutas activas, coordenadas con fechas de los últimos 11 días. Esos documentos no eran el archivo de un operador local, eran el mapa parcial de una red interestatal que conectaba la célula de Puebla con la estructura regional que la alimentaba desde el norte. Y ahí fue donde el hallazgo dejó de ser una captura y se convirtió en algo más grande. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos, porque esas coordenadas llevaban a una dirección en Hidalgo y esa dirección ya aparecía en otra carpeta de inteligencia, una carpeta que lleva el nombre en clave de El Sastre, el hombre que construyó la célula, el hombre que mandó a El Gato a Puebla, el hombre que esta noche no sabe que su mapa de operaciones acaba de caer en manos de Harfuch. Cuando Omar García Harfuch habla después de un operativo como este, no improvisa. Cada palabra es una decisión, cada silencio es un mensaje. La declaración que salió desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue breve. 4 oraciones, sin adjetivos, sin triunfalismo. Aseguramos a José Carlos N., presunto jefe de sicarios de la familia michoacana en Puebla, responsable de ataques contra civiles y de la expansión del grupo en territorio poblano. La operación fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia coordinado entre fuerzas federales y municipales. Los materiales asegurados forman parte de una investigación activa que continúa. A quienes siguen operando en Puebla, estamos trabajando.
4 oraciones, analicemos cada una. Aseguramos a José Carlos N., presunto jefe de sicarios. No dice operador, no dice elemento, dice jefe. Esa palabra es un mensaje directo hacia arriba en la estructura de la familia michoacana. Le está diciendo al grupo que no capturaron a un soldado, capturaron a alguien que sabe cosas, alguien que tiene nombres. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Semanas de trabajo de inteligencia coordinado. Semanas, no días, no horas. Harfuch está comunicando algo específico. Esto no fue suerte. No fue una parada de rutina que resultó bien. Fue una trampa planificada. Y si fue una trampa planificada para el gato, la pregunta que escucha el sastre desde Hidalgo es cuántas otras trampas están ya tendidas para los que siguen operando. Los materiales asegurados forman parte de una investigación activa que continúa. Esta oración no está dirigida a la prensa, está dirigida a los abogados, a los cómplices, a los operadores que esta mañana están destruyendo teléfonos y cambiando rutas. Les está diciendo que los teléfonos ya fueron analizados, que las coordenadas ya fueron procesadas, que moverse rápido ya no sirve porque el reloj ya no corre a su favor. Y la última oración, la que parece más simple, es en realidad la más cargada. A quienes siguen operando en Puebla, estamos trabajando. No dice los vamos a encontrar, no dice caerán. Dice estamos trabajando, presente continuo, sin pausa, sin descanso. Es la comunicación más fría que puede recibir un criminal. No la amenaza de lo que viene, sino la certeza de que ya comenzó. Esa declaración fue un mensaje codificado y el único destinatario que importa lo recibió. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿por qué Harfuch mencionó específicamente la coordinación entre fuerzas federales y municipales? Porque está construyendo un argumento institucional. La captura del gato no fue posible sin el C5 de Cuautlancingo, sin los elementos municipales de Puebla, sin el sistema de reconocimiento de placas local. Está documentando públicamente que el modelo funciona, porque lo va a necesitar para el siguiente operativo, y el siguiente operativo tiene una dirección en Hidalgo. La captura del gato no es un incidente aislado, es el síntoma de algo más grande que lleva meses desarrollándose en silencio en el centro del país. La familia michoacana lleva 3 años ejecutando una estrategia de expansión territorial que los analistas de seguridad llaman el modelo de la Mancha. Identifican ciudades medianas con presencia policial fragmentada, insertan un operador interestatal con experiencia en plazas violentas y le dan entre 6 y 12 meses para construir la red desde cero, antes de que las autoridades locales comprendan la magnitud de lo que está pasando. Tamaulipas primero, Hidalgo después, Puebla ahora. El patrón que confirmó este operativo es el mismo que Harfuch documentó en enero de este año, cuando cayó una célula de la familia michoacana en Tula, Hidalgo. Operadores reclutados fuera de la plaza de origen, vehículos robados como flota operativa y comunicaciones por radio de frecuencia programable para evitar intervención de teléfonos. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Entre febrero y abril, las autoridades en Puebla realizaron cerca de 25 detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos en los alrededores del mercado Morelos. 25. Y en lugar de debilitar la célula, cada detención generó un repunte de ataques en colonias cercanas. El ataque de los mariachis del 19 de abril siendo el más cinematográfico, pero no el único. Eso no es desorganización, es una táctica deliberada de terror de reposicionamiento. Cuando detienen a elementos de la célula, el grupo ejecuta ataques visibles para comunicar a la plaza que siguen activos, que siguen cobrando, que el Estado no ganó. Y cada ataque visible obliga a las autoridades locales a responder de manera reactiva, persiguiendo el incidente en lugar de la estructura. Harfuch cambió esa lógica. En lugar de perseguir el incidente del 19 de abril, usó el incidente para cerrar el cerco sobre el arquitecto del incidente. El resultado: José Carlos N. en el Registro Nacional de Detenciones, 3 teléfonos en manos de peritos federales y un mapa de coordenadas que apunta hacia el norte. Un analista de seguridad consultado por medios locales señaló que la captura de un jefe de sicarios de este perfil en Puebla marca un punto de inflexión en la disputa territorial de la zona centro. La pregunta incómoda que las instituciones no responden es esta: si el modelo de expansión de la familia michoacana lleva meses documentado, ¿por qué las autoridades de Puebla necesitaron 25
45 detenciones previas y un ataque en pleno mercado público para llegar a El Gato? La respuesta no está en las conferencias de prensa, está en los expedientes que siguen clasificados. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. El Gato cayó, pero hay un hombre que esta noche duerme tranquilo en otro estado. Un hombre que no aparece en ningún comunicado oficial. Un hombre que en los archivos de inteligencia de Harfuch tiene un solo nombre en clave: el Sastre. Es el operador regional que construyó la célula desde cero. El que viajó desde Hidalgo a Tamaulipas para reclutar a José Carlos N., cuando este todavía era un sicario de nivel medio sin plaza propia. El que le consiguió los primeros contactos en Puebla, la primera red de halcones, los primeros comerciantes a quienes cobrar, el que diseñó la estructura que el Gato ejecutó durante meses. El Sastre no dispara, no conduce vehículos robados, no aparece en cámaras de seguridad. Su trabajo es confeccionar estructuras operativas en plazas nuevas y desaparecer antes de que llegue el cerco, dejando al jefe local con toda la exposición y ninguna de las conexiones hacia arriba. Es el modelo perfecto de blindaje criminal y es exactamente el tipo de arquitectura que Harfuch lleva meses aprendiendo a desmantelar. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: lo que Harfuch tiene ahora sobre el Sastre es más de lo que tenía hace 72 horas. Los 3 teléfonos asegurados en la camioneta gris ya están en manos de los peritos de la unidad de inteligencia de la Secretaría. Las coordenadas GPS guardadas en el teléfono sin contraseña ya fueron cruzadas con los registros de movimiento de los últimos 11 días y al menos 2 de esas coordenadas corresponden a una dirección en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, a 47 kilómetros de Pachuca, sobre la carretera federal 85 de que conecta el norte con la Ciudad de México. Esa dirección no es nueva en los archivos federales. Apareció por primera vez en una intercepción de comunicaciones del 3 de febrero. Volvió a aparecer en un reporte de vigilancia del 14 de marzo. Y apareció por tercera vez esta semana en las coordenadas del teléfono del Gato. 3 apariciones, 3 fuentes de inteligencia independientes, una sola dirección. Lo que le falta a Harfuch no es inteligencia, es el momento preciso, la ventana operativa, donde el Sastre esté físicamente presente en esa dirección, donde el cerco pueda cerrarse sin que el objetivo detecte el movimiento antes de que sea demasiado tarde. Ese momento se está calculando ahora mismo y el próximo video de este canal va a cubrir lo que pase cuando llegue, porque hay una fecha en los archivos de inteligencia que ya tiene marcada esa dirección en Tizayuca. Una fecha que está dentro de los próximos 14 días. Dile like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Empezamos este video con 3 datos: 21 días, 3 uniformes de mariachi, un teléfono intervenido. Ahora sabes lo que significan. 21 días fue el tiempo que pasó entre la compra de los uniformes del mariachi Xonaca y las esposas cerrando en las muñecas del Gato a las 9:53 de la mañana del jueves en el Parque Industrial Puebla 2000. 3 uniformes fueron el error de arrogancia de un hombre que creyó que el disfraz perfecto lo hacía invisible, sin saber que la compra en efectivo había sido coordinada desde un teléfono ya intervenido. Y ese teléfono fue el hilo que desarmó semanas de operaciones, 3 estados de historia criminal y una red que todavía esta mañana creía estar intacta. José Carlos N., el Gato, tiene 27 años y está en el Registro Nacional de Detenciones. Los peritos federales tienen sus 3 teléfonos, sus radios Baofeng, sus coordenadas GPS y sus 47,000 pesos. Pero sobre todo tienen algo que no aparece en ningún inventario público: el mapa parcial de la estructura que lo mandó a Puebla. Si estás viendo este video y crees que la historia terminó con la detención, te equivocas. La historia terminó con un rosario negro de obsidiana guardado en la misma bolsa de plástico que los cargadores de reserva, con la imagen de la Santa Muerte del tamaño de una moneda de 10 pesos, laminada y desgastada por años de uso, con un hombre que pidió protección divina cada mañana antes de salir a ejecutar órdenes y que el jueves por la mañana por primera vez la protección no llegó. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente, porque mientras el Gato pasa su primera noche en el C5 de Cuautlancingo,
en algún punto entre Tizayuca e Hidalgo. El sastre todavía no sabe que las coordenadas de su dirección de operaciones están siendo analizadas en tiempo real en Ciudad de México. Todavía cree que la caída de José Carlos N. fue mala suerte, una parada de rutina que resultó mal. Todavía cree que su blindaje opera. No sabe que el teléfono sin contraseña que el gato cargaba esa mañana era su archivo completo de los últimos 11 días. No sabe que Harfuch ya tiene 3 fuentes de inteligencia apuntando a la misma dirección en Hidalgo. No sabe que hay una carpeta con su nombre en clave abierta sobre un escritorio en la Secretaría de Seguridad y que esa carpeta tiene una fecha marcada dentro de los próximos 14 días. Si este video llegó hasta ti es porque el algoritmo sabe que te importa lo que los noticieros no cuentan. Suscríbete al canal para que el próximo operativo llegue directo a tu pantalla antes de que aparezca en cualquier otro lado. Activa la campana, porque cuando esa dirección en Tizayuca aparezca en los comunicados oficiales, nosotros ya habremos publicado el video. Y comparte este video con alguien que todavía crea que la parada del parque industrial fue un accidente. El gato cayó. El sastre no sabe que ya tiene fecha. Eso es lo que los archivos de Harfuch dicen esta noche.